Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. En cada rincón del país, las voces se alzan. Por la vida, por la justicia, por la dignidad. Esto es Voces por la Dignidad. Derechos Humanos al Aire. Muy buenos días a toda nuestra teleaudiencia, a este ya famoso programa que ha tenido en el tiempo consolidación, Voces por la Dignidad de Derechos Humanos al Aire. El día de hoy tengo unos invitados muy especiales, como siempre, nuestros estudiantes de todos los semestres de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto. Antes de empezar entonces sobre qué vamos a hablar, quiero presentarles a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, quisiéramos saber qué hace, cuál es su nivel de formación y su proyecto de vida de Juan Gabriel Gómez Bobadilla. Juan Gabriel es licenciado en Ciencias Sociales. Licenciado en Ciencias Sociales, Sí, muy señor. bien. Y Casto Salín Quejada. Sí, Casto Salín Quejada, abogado especialista en Derecho Administrativo. Muy bien. Y Nancy Silva Celi, bienvenida. Soy abogada, especialista en Derecho Administrativo, conciliadora en Derecho y actualmente personera municipal. Muy bien. Y bienvenido también Luis Miguel Inestrosa Mosquera. Muchísimas gracias por el espacio que se nos ha brindado. Quiero enviar un saludo especial también a nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través de los medios dispuestos por esta prestigiosa emisora. Los saluda Luis Miguel Inestrosa. Yo soy abogado, especialista en proyectos de desarrollo de esta alma mater. En la actualidad me desempeño como coordinador de la Casa de Justicia de mi municipio y como lo mencionó el profesor, nos encontramos realizando la maestría en Derechos Humanos y tenemos un tema muy especial para tratar con ustedes el día de hoy. Y ahora finalmente Joanán Ramos Loaiza. Gracias, profe. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, politólogo de la Universidad de Antioquia. Soy coordinador del Observatorio de Construcción de Paz del Magdalena Medio, docente a tiempo completo del Instituto Universitario de la Paz en Barranca Bermeja, investigador y coordinador de modalidades de grado de la Escuela de las Ciencias Sociales y de las Comunicaciones de Unipaz. Bueno, como Gracias. ustedes se pueden dar cuenta, nuestra teleaudiencia siempre muy orgulloso de estos grandes seres humanos, todos estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y el Posconflicto de la Escuela Superior de Administración Pública de SAT Bogotá y en todas nuestras más de 20 territoriales que tenemos alrededor del país. Bueno, vamos a entrar en materia, una breve introducción. Hemos venido nosotros analizando en este programa durante ya unos 5 o 6 capítulos todas las incidencias de los derechos humanos y en torno a los continentes y a los sistemas o bien regionales o bien mundiales de protección de derechos humanos. El de hoy va a ser un capítulo muy especial y no es porque estén ustedes acá, porque resulta que hoy vamos a hablar de una problemática o de una situación y es el análisis de los derechos humanos de las mujeres en Asia, en Medio Oriente, especialmente porque aquí hay unos sistemas internacionales de protección y unas organizaciones políticas supraestatales muy sui generis por sus condiciones culturales. Hablo de ASEAN, ¿sí? La Asociación Asiática de Naciones, hablamos también de la Liga Árabe, y en ese sentido hay que anotar que, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Unión Africana de Naciones, su Sistema Regional de Derechos Humanos, el Consejo de Europa y su Sistema de Derechos Humanos Regional, al igual que el de la ONU, son sistemas que aparentemente tienen una afinidad de valores occidentales, mientras que lo que vamos a analizar hoy son sistemas que de alguna manera en su organización estatal hay un fuerte componente confesional de carácter religioso. Por eso era tan importante que el día de hoy tratáramos el tema de las mujeres en ASEAN, Asia, la Liga Árabe y, si es posible, si nos da el tiempo, hacer un parangón con lo que pasa con el tema de la mujer acá en Colombia. Entonces, vamos a empezar entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿qué diferencias encontramos entre las regiones en términos de derechos civiles, políticos y sociales en torno a la mujer? Bueno, para dar inicio a este tema nosotros podríamos
manifestar o decir que en ASEAN lo que son los derechos civiles y políticos están bastante limitados por lo que es el principio de no intervención, ¿sí? Por ejemplo, en los países como Myanmar, las mujeres de Rohingya enfrentan violencias sistemáticas y lo que es en la Liga Árabe, el patriarcado limita lo que es la igualdad, como lo es en Arabia Saudita, donde efectivamente las mujeres, digamos, aún luchan por estos derechos tan básicos y propios de cada persona, cada ser humano. Muy bien, muy interesante y nos damos cuenta, pero entonces yo pregunto, es la pregunta del millón, ¿realmente la religión, las tradiciones culturales afectan la interpretación, la concepción y la eficacia de los derechos mismos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que la religión juega un papel muy clave, muy importante. Por ejemplo, lo que es en la India y en Pakistán, las tradiciones religiosas imponen restricciones sobre el matrimonio y la educación a las niñas en este contexto. Y en lo que es en Oriente Medio, las interpretaciones del Islam a menudo también limitan lo que es ese acceso a las mujeres al espacio público. Es de muy resaltar eso. Bueno, yo hago entonces otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de ASEAN, que sabemos que hay una suborganización supraestatal de defensa de derechos humanos y sabemos que en la Carta Árabe de Derechos Humanos hay menciones sobre la mujer, ¿cómo evaluarían ustedes la efectividad de los derechos de las mujeres en estos organismos? Esa participación o esa efectividad más bien está muy teniendo en cuenta que por una parte la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN pues no tiene poder vinculante y la Carta Árabe igualmente tiene un problema y es que es de carácter declarativo. Entonces eso limita la efectividad de los derechos de las mujeres en la vida real y de manera efectiva. Eso es lo que, digamos... Yo les hago una pregunta siendo de abogado del diablo, como diría el término. Si así es la cosa, y si uno ve que ASEAN, por ejemplo, y su sistema de derechos humanos, que no hay que negar que en el papel está ahí andando, porque uno normalmente dentro de la doctrina occidental, cuando uno explica los derechos humanos desde el sistema de la ONU y los regionales, uno menciona es OEA, Consejo de Europa, y Unión Africana de Naciones. O sea que en ASEAN no existen los derechos humanos o existen. O sea que a ese nivel deberíamos llegar. ¿Qué dice Johanan? ¿Cuál es su posición sobre ese aparente bajo nivel de efectividad? ¿Qué pudiéramos decir en ese sentido? Bueno, el aparente bajo nivel de efectividad está relacionado, como decía Casto, primero con un factor cultural. La religión es un elemento muy fundamental en el Oriente, Lejano Oriente, Medio Oriente y Próximo Oriente. Tanto en los países árabes como en los países del Lejano Oriente tiene que ver el budismo, el islamismo y los países que son taoístas como China, y en toda la subregión que tiene que ver con la esfera soviética, con el catolicismo ortodoxo. Entonces, ASEAN es una región en la que prima el budismo. Por ejemplo, en Myanmar, la señora presidenta de Myanmar en este momento fue una señora protegida durante mucho tiempo por la ONU debido a que ella estaba siendo perseguida, ya que pertenecía a la minoría budista de ese país. Tiempo después allá había una dictadura militar, hubo una revolución, ella pudo volver a Myanmar, hoy en día es la presidenta, y ya que es la presidenta, ella persigue a los musulmanes, a los Rohingya. Es decir, ella, que fue una mujer violentada en sus derechos humanos, ahora violenta los derechos humanos de otras mujeres. Y eso sucede efectivamente porque ASEAN no tiene, digamos, unas herramientas donde se puedan aplicar efectivamente sanciones a los países violatorios de los derechos, empezando porque ASEAN son pocos países y los acuerdos a los cuales han llegado pues solamente están como ratificados por 3 o 4 países. Pero miremoslo también desde una perspectiva, digamos, positiva. Y es que es el primer sistema regional de protección de derechos humanos donde no se ha homogenizado los valores y en donde estamos de alguna manera buscando articular visiones tan diferentes. Es decir, uno mira cómo anda el mundo y realmente uno dice
la homogeneidad nos tiene que llevar a entender que estamos en un todo o nada, porque ellos también tienen una realidad. Aquí también nosotros en Sudamérica, nosotros en Europa incluso hay también unas problemáticas de derechos humanos, obviamente de unas concepciones diferentes. Entonces, eso, yo lo que les quiero dejar en el punto es que ustedes están enfrentando ahorita a unos trabajos de maestría que sé que van a ser bien interesantes, y fíjense en ustedes cómo el estudio de los derechos humanos en ASEAN nos lleva tal vez a un desafío a los derechos humanos occidentales como nosotros los hemos aprendido, como nosotros los hemos manejado, como los hemos inculcado, que nos llevará a repensar, a mejorar nuestra posición o a entender unas posiciones culturales, es decir, a crecer en la diferencia. Yo le hago ahora una pregunta, porque como sé que ustedes hoy vinieron analizando todas esas regiones que no se han compenetrado con la cultura occidental o bien romano-germánica o bien anglosajona, ¿qué pasa con esas barreras culturales si existen y políticas también que enfrentan las mujeres en países como China, India y Rusia? Bueno, conocemos que estos países que se acaban de mencionar tienen gran importancia en todo lo que significa la ASEAN en su género. Y en estos países, especialmente hablando de China, nosotros tenemos que mencionar que estas regiones restringen de manera inmensa los derechos de las mujeres. Encontramos también que la India y en Pakistán la violencia de género se tiene pues como normalizada. Es decir, se observan las situaciones de vulneración de derechos humanos frente a las mujeres, y como se mencionó en la India y Pakistán, es normalizada esta situación, ¿sí? Entonces, a partir de esto que se presenta, nosotros entendemos que este tipo de culturas siguen de manera inmensa agravando la situación de la mujer en estos países, ¿sí? En Rusia, por ejemplo, el retroceso de derechos civiles afecta particularmente a las mujeres, y es allí donde se tiene que hacer especial énfasis para que se vaya viendo a lo largo de la evolución cómo podemos nosotros como sociedad ir construyendo estrategias que permitan a las mujeres ir asumiendo lugares importantes y que los derechos humanos de ellas sean cada día menos vulnerados. Mira, yo te agregaría una cosa que me dejó impactado, como también en el tema de los derechos de las mujeres juega a nivel de violación el tema economicista. Des en cuenta ustedes cómo durante una época, durante décadas en China, el control de la natalidad fue una regla inexorable que padecía el hogar, ¿sí? Pero quien más lo padecía era la mujer. Y hoy en día, por esos mismos temas economicistas de crecimiento, las mismas agencias estatales están llamando a las mujeres a decirles: necesitamos que aumente su nivel de natalidad, porque ya ese control de natalidad no le sirve a las proyecciones económicas del Estado chino. Entonces, fíjense cómo digamos, se contraponen en todo el mundo, o bien posiciones liberales desde la dignidad humana a posiciones más totalitaristas o hegelianas, si se nos permite el término, donde yo para términos explicativos hablo de la dignidad social y no de la dignidad humana, pero en última son regímenes hegemónicos que nos dejan ver unas problemáticas interesantes. ¿Algún caso destacado que ustedes vean de lucha femenina en ASEAN y en todos estos países? ¿Algo por comentar? Pues en ASEAN existen varios, claro que sí. En la China, historias de mujeres cristianas que han luchado por poder ejercer sus convicciones religiosas. En Irán, en Corea del Norte, específicamente hablando, por ejemplo, en la Liga Árabe tenemos a Malala, ¿cierto? Uh-huh. Que Malala, pues ahí no fue una convicción por derechos religiosos, sino una convicción por derechos educativos, que se permitiera a las niñas ser educadas y a la vez educar. Y entonces obviamente eso generó que le quemaran el rostro con ácido. Ella fue llevada a Inglaterra, allá fue reparada, y hoy en día es una activista por los derechos humanos. Obviamente todo eso pues tiene un factor político detrás, y es que allá es un polvorín, porque por ejemplo Estados Unidos apoya a Turquía es enemigo de Azerbaiyán, pero Estados Unidos apoya a Armenia y Azerbaiyán están en guerra. Entonces, ¿cómo pueden apoyarse los dos a la vez? Y a la vez Estados Unidos apoya al uno y el otro es enemigo del uno, pero el amigo de mi enemigo es mi enemigo. O sea, es un polvorín eso allá, del Medio Oriente para allá. Y eso pues provoca obviamente que los derechos, y en este caso los derechos de las mujeres, se vean grandemente afectados, porque no hay esa
homogeneidad. Vea, pues muy interesante, se nota todo tu cosmovisión histórica. Muchas gracias, Johanan, por aportarnos. Yo hago una pregunta. Entonces, si así es la situación, si así es el panorama como ustedes hoy lo analizan de una manera muy objetiva, muy interesante, cada uno de sus cosmovisiones, yo pregunto, ¿qué reformas consideraríamos nosotros esenciales para fortalecer los derechos de las mujeres en estos países donde la cultura y la religión están atados al derecho? ¿Qué propondrían ustedes? ¿Cómo ven? ¿Qué estrategia de mejora? Profe, pues para la defensa efectiva de los derechos humanos, pues la creación de tribunales regionales. Pero esos tribunales regionales, pues debemos ser realistas, no van a ser nunca regionales de todo Asia, precisamente porque no va a haber esa homogenización, precisamente porque son culturas diferentes. Es muy diferente ser chino a ser árabe, contrario aquí que es muy parecido ser argentino a ser colombiano. Entonces esos tribunales regionales pues debe propenderse porque se creen en los diferentes contextos subregionales de Asia. Por ejemplo, uno en ASEAN, que no existe, aprovechando que es el primer organismo multirregional que existe ahí en Asia. Obviamente ese debe ser su objetivo, creación de ese organismo. La Liga Árabe, supuestamente ellos han planteado la creación de un organismo de defensa de los derechos humanos propio, pero ese organismo, la misma Liga Árabe dice que va a estar supeditada al Corán. Entonces ahí es donde tenemos que decir si efectivamente va a proteger los derechos o no. Bueno, y yo les hago otra pregunta, porque ese tema, yo alguna vez en una clase, ponía el video, creo que de Bonet, un comentarista hace poco con el Mundial de Qatar, ¿no? Como él, tratando de defender la cultura en Qatar, decía, bueno, pues aquí aparentemente hay un sistema de derechos humanos que en su concepción es proclive a los derechos de las mujeres, pero cuando analizamos la tasa de feminicidios en Colombia, nos damos cuenta que en la relación de ambos países es una relación del 90% de violación en Colombia, con toda esta normativa que Colombia coge en concesión a las mujeres, tanto a nivel de derecho positivo interno como a nivel internacional, versus un país que aparentemente tiene una concepción en contra de los derechos humanos, pero donde se respeta en gran medida la vida. Entonces, mi pregunta es, esos desafíos que ustedes ven ahí comparándolos con Colombia, ¿qué le pueden aportar ustedes al caso colombiano en las condiciones de las mujeres? Bueno, hay aquí un tema importante y es el hecho pues de que en regiones como la ASEAN y la Liga Árabe, especialmente en temas como la cultura y la falta de mecanismos vinculantes y la resistencia sociopolítica existente, encuentran un paralelismo en la situación específica de Colombia, ¿sí? En ambos contextos, las normas sociales y patriarcales y las brechas en la implementación de políticas públicas son obstáculos significativos para alcanzar la equidad de género. Es importante agregar a esto también que aunque en Colombia, digamos, existe un marco normativo sólido como lo es la ley 1257 del año 2008, el cual nos habla sobre la violencia contra las mujeres y las acciones y las afirmativas para lo que es su inclusión política, pues lo que aquí observamos es que la efectividad de estas medidas siguen siendo un tanto limitadas porque pues debido a factores estructurales como lo es la desigualdad económica, la violencia basada, digamos, en el género, la falta de acceso a lo que es la equitatividad a la justicia, especialmente en lo que son áreas rurales y afectadas por el conflicto armado. Observamos que, aunque tenemos, digamos, un marco normativo que intenta regular esto, aún no generamos ese alcance masivo que pretendemos para la regulación de todos estos temas o estas situaciones que limitan dicho acceso o ejecución de esas funciones por parte de ellas. Adicionalmente a lo que mencionan mis compañeros, en Colombia vemos que falta mucha participación efectiva y real en mecanismos tan importantes como son la construcción de políticas públicas para la defensa y derechos de los derechos humanos de las mujeres, específicamente en lo que tiene que ver con las lideresas sociales y mujeres defensoras de los derechos humanos, que muchas veces son víctimas de esa discriminación, de esa violencia a nivel de todas las regiones. Entonces es un tema importante para fortalecer y es la participación en la construcción de estos mecanismos. Claro, y como dicen los compañeros, es necesario enfoques estructurales que cambien las narrativas y que además
hagan que las minorías, en este caso las mujeres, minoría política, puedan influenciar más y participar más a nivel político. Todo eso requiere todo un cambio estructural, desde la ley hacia abajo. Les voy a contar una cosa y con eso yo creo que finalizamos. Hace poco hubo un caso en Francia sobre tema de redes sociales y nuevas tecnologías, que a partir de ahí en un colegio bachillerato un niño le toma una foto, inmediatamente la IA artificial desnuda la foto, se puede promover y resulta que nuestro programa, les cuento, ha tenido tal acogida que nos pregunta uno de nuestros seguidores lo siguiente: ¿cuál es el rol que juega las nuevas tecnologías y las redes sociales en visibilizar o en invisibilizar o en promover o soslayar los derechos de las mujeres? ¿Qué dicen ustedes? Hay un rol que es tanto de visibilización como de invisibilización. La barrera tiene que ver con las redes sociales. En todo lo que es Oriente Lejano y Oriente Medio, las redes sociales que se utilizan son diferentes a las que utilizamos aquí. Es decir, allá no utilizan WhatsApp, Facebook, Twitter, sino que utilizan otras redes sociales. Como aquí no las utilizamos, entonces desconocemos o no nos llega la información de la misma manera que nos llega en WhatsApp, Twitter, lo que pasa en Estados Unidos, en Francia. Por lo tanto, hay como una separación. Pero a la vez, las redes sociales también son un fenómeno integrador, porque esos fenómenos que suceden allá sí llegan, aunque llegan a cuentagotas, a nosotros, a Occidente. Pero ellos, en sus países, sí se enteran, así como yo me entero de lo que pasa en Ecuador, así ellos en sus países, qué pena, en sus países se enteran uno al otro efectivamente de todo lo que sucede en los propios países. Y eso obviamente ayuda a visibilizar el problema. Entonces los movimientos globalistas son, digamos, una solución factible a esa baja participación y esa violación de derechos que sufren, en este caso a las mujeres, en el Oriente Medio cercano y próximo. ¿Y alguien más algo para finalizar? Sí, nosotros queremos finalizar en cierto modo haciendo una invitación a esas instituciones internacionales que en cierta medida se encargan pues de velar por la protección de los derechos humanos de cada estado en particular. Y refiriéndonos específicamente al tema de las mujeres, la invitación que nosotros queremos hacerle a estas instituciones, primero, iniciar con la promoción de la igualdad entre iguales, por llamarlo de esta forma. También que se fortalezca todo el tema de los derechos que tienen las mujeres y que se realicen actividades constantes de educación y capacitación para que así ellas puedan conocer sus derechos, puedan saber además cuáles son las herramientas que necesitan para poder hacer efectivo el goce de los mismos y que a su vez ellas puedan también ser o convertirse en agentes de cambios para lograr los cometidos que tiene cada estado en el tema particular de protección de derechos humanos. Finalmente, yo creo que lo que ustedes nos ponen de presente es esa necesidad de compromiso colectivo multidimensional en la lucha por los derechos de las mujeres y de otros colectivos que históricamente, ya lo hablaremos en otros programas, pero la invitación es esa, ¿no? A esa construcción colectiva multidimensional en torno a promover los derechos de las mujeres, en torno a promover a no promover esa discriminación histórica que se ha visto, y en el caso de Colombia, mejorar los niveles de eficacia, porque pues, tenemos una normatividad tanto en la ONU como en la OEA, como en nuestro propio Estado colombiano, pero que vemos que por los índices de los múltiples factores de violaciones de derechos de las mujeres, como que no vamos muy bien. Claro. Y con eso terminamos nuestro programa y queremos invitar a la ciudadanía a que se sensibilice, a que siga escuchando a través de nuestro programa Voces por la Dignidad, Derechos Humanos al Aire, todas estas reflexiones que con mucho cariño los estudiantes, profesores, administrativos y demás de la Escuela Superior de Administración Pública tenemos para ustedes. Muchas gracias. En cada rincón del país las voces se alzan por la vida, por la justicia, por la dignidad. Esto es Voces por la Dignidad, Derechos Humanos al Aire. Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP.